Iglesia, en el mundo de hoy, incluso en el ámbito cristiano, tiene su idea de lo que es y debe ser la iglesia. Entonces, ¿quién tiene la última palabra? ¿A quién se dirige? Depende de cada uno de nosotros individualmente. Debemos entender quién es el autor de la institución. Dios ordenó 3 instituciones en las Escrituras: el hogar, el gobierno y la iglesia. Y si queremos entender cómo funciona y se organiza la iglesia, así como cómo debería de ser, debemos ver lo que dice el autor de la institución al respecto. Mateo 16:18 dice que Jesús edificará su iglesia. Hemos mirado por qué. ¿Realmente importa tanto? La iglesia, número 1, la iglesia es preciosa. Cristo llamó a la iglesia, Cristo compró la iglesia, Cristo comisionó la iglesia y Cristo debe tener la preeminencia en la iglesia. Pero, pastor, ¿puedo adorar a Dios por mi cuenta? No necesito la iglesia local. Cuando esta es mi actitud, estoy ignorando por completo el amor de Dios y su énfasis en la iglesia. Cuando amo y me comprometo con la iglesia local, estoy mostrando mi amor y compromiso con lo que es precioso para Cristo. La iglesia es preciosa y yo quiero ser parte de ella. Hemos mirado qué es. La iglesia, número 2, es distinta. Una iglesia es llamada a salir del mundo. La iglesia es más como una embajada. Una iglesia es llamada a Cristo. Una iglesia enseña que Jesús es el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Una iglesia enseña que la salvación es por gracia a través de la fe en la obra consumada de Cristo en la cruz. Y una iglesia enseña que la Biblia es la palabra infalible de Dios. ¿Por qué importa lo que enseña una iglesia? ¿No puedo ir simplemente porque me hace sentir bien? La doctrina importa. No podemos dar más valor a atraer a una multitud que a predicar la verdad bíblica y ver vidas cambiadas. Los métodos socialmente agradables y la doctrina diluida nunca pueden reemplazar la predicación bíblica sólida en las Escrituras. El fundamento sólido de la Biblia es la base por la cual los creyentes pueden crecer y madurar en el Señor. La iglesia es distinta y yo quiero ser parte de ella. Vayamos hoy, esta mañana, a Hebreos, por favor, en su Biblia. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 23, por favor. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, la Biblia dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias
por el privilegio de estar juntos en este día con tu pueblo. Mientras estudiamos tu palabra, que tu Espíritu haga su obra en nuestros corazones. Gracias por cada individuo que está aquí con nosotros hoy. Ayúdanos hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos visto por qué es importante para Dios. Hemos visto qué es y qué enseña. Entonces, mi pregunta ahora es esta. ¿Por qué la necesito? Hoy veremos que la iglesia es vital. La iglesia es vital. La iglesia no es simplemente un complemento de la vida cristiana. Por su importancia para Dios, por la comisión que Él le dio, porque es más que una organización, es un organismo vivo, porque es como una embajada para los ciudadanos de un país celestial, no puede ser tratado como un club o proveedor de servicios. Debemos entender que la iglesia es una parte esencial de crecimiento cristiano. La iglesia es vital. Número 1. Es el guardián de la verdad. Es el guardián de la verdad. Si la iglesia no defiende y defiende la verdad, ¿quién lo hará? No lo hará la cultura o el gobierno. Ciertamente no será nuestra propia verdad personal. La iglesia es el guardián de la verdad. La iglesia, la Biblia dice que es la columna y baluarte de la verdad. Vayamos primero de Timoteo, capítulo 3. Primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La Biblia dice que para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿qué significa eso para mí? ¿Qué significa eso para mí? Los cristianos deben luchar por la fe. En Judas 1, versículo 3, la palabra de Dios dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendáis ardientemente por la fe. Como hijos de Dios, debemos contender, luchar por la fe. ¿Y de dónde sacamos esa fe? La palabra de Dios. ¿Y dónde se nos enseña esta fe? En la iglesia. La iglesia, la guardiana de la verdad. Quiero ser parte de ella. Número 2. Es el plan de Dios alcanzar al mundo. Es el plan de Dios alcanzar al mundo. Dios nos ordenó llevar el evangelio al mundo. Y el vehículo por el cual esto ocurre es la iglesia local. Sucede a través del alcance personal y misiones mundiales. No vamos a alcanzar al mundo con nuestro propio poder o nuestro propio esfuerzo. La iglesia es vital porque es la avenida a través de la cual el mundo vendrá a Cristo.
Y la iglesia de Dios no se puede detener. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia es el plan de Dios para alcanzar al mundo. Yo quiero ser parte de ella. La iglesia es vital. Número 3 es el lugar de Dios de fortalecer al cristiano. Aquí vamos a ver varios versículos. A lo largo de las Escrituras, la Biblia nos dice los propósitos de la iglesia local que ayudan al cristiano a crecer en su caminar con el Señor. Primero, predicar la palabra de Dios. La predicación de la Biblia obra en nuestro corazón y nos ayuda a crecer hacia la madurez espiritual. Vayamos a Romanos, capítulo 10, por favor. Romanos, capítulo 10. En Romanos 10, 17, versículo 17, la Biblia dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. El siguiente es proporcionar compañerismo. Proporcionar compañerismo. En la iglesia podemos encontrarnos con personas que desean servir al Señor y vivir para Él. Los amigos cristianos son vitales para ayudarnos a crecer espiritualmente. Vayamos a Hechos, capítulo 2. Hechos, y en su Biblia, Hechos, capítulo 2. Versículo 41 y 42. Hechos 2, 42, la Biblia dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. La iglesia, predicar la palabra de Dios, proporcionar compañerismo. El siguiente es por proporcionar supervisión. Proporcionar supervisión. La Biblia nos habla del peligro de desconectarnos de la iglesia. En capítulo 20, en Hechos. Hechos, capítulo 20. Versículo 28. 28 a 30, la Biblia dice que por tanto mira por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras a los discípulos. La iglesia y el pastor alentarán, edificarán y equiparán su vida para el crecimiento espiritual y para poder dar fruto. Es bueno ser responsable espiritualmente. Predicar la palabra de Dios, proporcionar compañerismo, proporcionar supervisión. El siguiente es para extender la gracia. Extender la gracia.
En la iglesia, un cristiano recibirá gracia. Pero la iglesia también es un lugar donde la gracia debe extenderse a los demás. La iglesia debe ser un refugio para todos. No es un lugar crítico para despreciar a los demás. No debe ser un lugar lleno de gente muy santitos. Vayamos a Gálatas, por favor, en la Biblia. Gálatas, capítulo 6. En Gálatas, capítulo 6, versículo 1, la Biblia dice que, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no ser que tú también seas tentado. Es solo por la gracia de Dios que cualquiera de nosotros estamos donde estamos. Solo por la gracia de Dios. Que podamos extender la gracia de Dios a otros. Extender la gracia, proporcionar supervisión, proporcionar compañerismo, predicar la palabra de Dios. El siguiente es disciplinar a los nuevos creyentes. Disciplinar a los nuevos creyentes a través de los servicios de la iglesia, un programa de discipulado individual, clases bíblicas, etc. A los cristianos se les enseña cómo vivir para Cristo y servirle día a día. En Efesios, capítulo 4, versículo 11, la Biblia dice que y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Disciplinar a los nuevos creyentes. Ayudar a madurar en Cristo a nuevos creyentes. Una vez que una persona confía en Cristo como Salvador, el crecimiento espiritual no se detiene. Es solo el principio. En la iglesia aprendemos cómo crecer para ser más como nuestro Salvador. En capítulo 4, versículo 15. 4:15 la Biblia dice que sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Predicar la palabra de Dios. Proporcionar compañerismo, proporcionar supervisión para extender la gracia, disciplinar a los nuevos creyentes, ayudar a madurar en Cristo a nuevos cristianos y finalmente para traer gloria a Dios. Para traer gloria a Dios. Dios merece gloria, honor y alabanza. A Él le agrada cuando los cristianos se reúnen para adorarle, porque para eso fuimos creados. Efesios capítulo 3, versículo 21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
Todos estos propósitos y más son la provisión de Dios para su crecimiento. La iglesia, el lugar de Dios es de fortalecer cristiano. Yo quiero ser parte de ella. Ya para terminar, vayamos otra vez a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, 23, la Biblia dice que mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. No hay sustituto para la iglesia local. Necesitamos escuchar la palabra de Dios predicada, cantar y adorar a Dios en comunión con otros, orar, reír y llorar juntos, dar su diezmo y nuestras ofrendas como parte de nuestra adoración. La iglesia no es una parte menor, es una de las partes más cruciales de la vida cristiana. La iglesia no tiene por qué ser algo que temamos. En Salmo 122:1, la Biblia dice que yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando entendemos el significado de la iglesia para Dios, y el significado que Él le ha dado para el cristiano, se puede disfrutar. Se puede disfrutar. Decide hacerlo en una prioridad en tu vida. No espere hasta que se despierte los domingos por la mañana para decidir si irá a la iglesia. La iglesia. ¿Por qué es importante? La iglesia es preciosa. La iglesia, ¿qué es de todos modos? La iglesia es distinta. Y la iglesia, ¿por qué la necesito? La iglesia es vital. Es el guardián de la verdad, es el plan de Dios para alcanzar al mundo. Y es el lugar de Dios de fortalecer al cristiano. Quiero ser parte de ella. Vamos a orar.